Y llegamos a Practiker. Oye, esta tienda es enorme. Va a ser mi primera vez estando acá. Miren, hombre, diferentes tipos de taladros. Bosch, Black-Decker, Hyundai. Taladro Hyundai, yo no sabía que existían. Taladro Hyundai. Mira eso, mira esta que bonita, el fondo de la cama. Qué bonito. Y por acá, como está todo. Espectacular. Esta tienda tiene de todo. Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un video de blog casual de algunas de las gestiones que yo tengo que hacer en el día a día aquí en Budapest. Vamos a renovar el sticker de estudiante mío, que me da acceso a varios descuentos y cosas, pero le tienen que poner un sticker ahí en un carnet de estudiante que tengo. Y después vamos a ir a una tienda que vende cosas de plomería del hogar, ya que tengo que cambiar un tubo de la llave de agua del lavamanos del baño de la casa. Así que vamos con nosotros a ver qué tal esta aventura y espero que la disfruten. Y llegamos aquí a Fonter, justo frente al gran mercado de Budapest. Miren qué belleza. Esta es mi ruta diaria. Pues cruzar aquí la callecita, bordear el espectacular mercado y coger para mi universidad, que es este edificio que ven acá inmenso. Muy antiguo, muy bonito. Ahora se lo voy a enseñar por dentro, para que conozcan un poco mi universidad. Miren, todo ese edificio que se extiende para allá, todo eso es mi universidad. Justo al lado del establecimiento del mercado central de Budapest. Y esta acá es mi universidad. Aquí están los muchachos de la escuela. Ahora cuando esté adentro les grabo un poco por dentro igual. Y esta es mi universidad por dentro. Miren qué bonitas las lámparas. Este es como uno de los pasillos centrales de la universidad. Aquí venden cosas de comer. Por acá están algunos salones de conferencia. Acá uno recibe seminarios. Y esta es toda parte de la universidad, el edificio de la universidad. Están algunos alumnos estudiando. Me parece que hay cierto evento acá. Cada rato tienen un evento. Este es el pasillo, el salón central donde hacen todas las actividades y hablan. Me parece que están celebrando algo allí. Hoy algún evento, que hay unas mesas puestas, hay gente comiendo ahí. Y es esto, parece. No estoy claro, pero bueno, siempre alguien celebran algo. Y por acá subimos, que yo voy al segundo piso para que me extiendan mi sticker de estudiante. Y bueno, no se pudo porque Neptune, que es la plataforma de estudiantes, no está disponible hoy para hacer la actualización del sticker. Yo, que tengo el tiempo bien complicado entre estudio, trabajo, una bebé, no es fácil, pero ya tendré que volver en otra ocasión para tener acceso a este sticker. Este sticker me da descuentos muy buenos a la hora de comprar el ticket del transporte, a la hora de ir al cine, a la hora de varias cosas me da buenos descuentos. Por eso es que lo necesito, ¿no? Es un derecho que tienen los estudiantes. Así que bueno, será para la próxima semana. Les enseño un poco más de la universidad. Miren qué bonita. Este es un edificio de estos antiguos, majestuosos, que lo tienen bien pintadito todo. Y ahora no paso ahí para el salón a enseñarles porque están ahí en una actividad, ¿no? Pero si no les enseñara, después quizás haga un video específicamente de mi vida como estudiante aquí en la universidad, ¿no? Pero bueno, en este tienen una breve reseña de lo que es mi universidad. Este es el edificio central, pero yo mayoritariamente doy clases porque este edificio es más para la gente de maestría
Yo como estoy en un bachiller, yo doy clases más en un edificio más moderno que está casi en menos de una cuadra de este, es que yo doy las clases. Pero este es como tal el edificio central de la universidad. Y bueno, ahora vamos a localizar una tienda de Praktiker, que es una tienda que vende de todo lo que es cosas de casa, de plomería, de llaves, de todas estas cosas. Porque me hace falta, se me rompió el tubito que engrana en la llave del lavamanos del baño. Y es eso nada más, así que lo que quiero hacer es comprar ese tubito para ya reemplazarlo y que pueda utilizar la llave del baño sin tener que cambiar toda la llave del baño como tal. Me dijeron que en esta tienda de Praktiker es que lo puedo hacer. Estoy aquí en la estación de Fobanter abajo, donde pasa, se coge el tranvía 2B23. Este es el paso subterráneo de Fobanter. Para allá está el metro. Ahora viene llegando un tranvía, el número 2. Míralo ahí. Y es pero esto está debajo de tierra, por donde se coge. Allá atrás en la esquina, como decía, está se coge el M4, el metro M4. Por aquí la bajada de la plaza de Fobanter. Y ahora va a pasar el tranvía clásico por aquí. Y llegamos a Praktiker. Oye, esta tienda es enorme. Va a ser mi primera vez estando acá. Miren esto. Es enorme esta tienda. Acá nos encontramos, esta avenida es súper, pero que súper transitada. Espero que me estén escuchando. Estamos en la zona de Mesteruza, si no me equivoco. Mesteruza, en la frontera con el distrito 20, finalizando creo el distrito 8, si no me equivoco, y entrando al distrito 20. Por acá hay como un centro de negocio, que es la zona de Lourdes, creo que es esto aquí. Esta es bien ajetreado aquí. Por acá el tranvía, el 51A, nunca he cogido ese tranvía. Por acá la sede de LG. Mira qué bonito está el cielo hoy, está el día hoy, precioso, está muy agradable, muy agradable. Y bueno, y ahora aquí lo que estoy viendo es, como buen guajiro cubano, cómo entro a la tienda esta. ¿Por dónde es que se entra? Porque estoy viendo una puerta aquí, pero están cerradas. Entonces, no sé bien. Déjame averiguar bien por dónde es que se entra. Ya llevo 3 años aquí en Budapest, pero todavía la guajira cubana sigue latente. Ya dimos. Hay que entrar por un pasillito y por aquí está la entrada. Eso que dice allí Bellarat, entrada en húngaro. Así que creo que debe ser por ahí. Aquí arriba dice Praktiker. Así que creo que debe ser por ahí la entrada. Esperemos que sí. Aquí está para como coger los carritos. Así que debe ser por aquí. Aquí hay como un parqueo de carros. Así que creo que la entrada sea por aquí. Veo que también la gente que vende muchos sacos de cosas. ¿Qué rayos era eso? Sacos de piedra. Sacos de piedra como para relleno, sí. Sí, acá arriba te las muestran. Tú sabes, este tipo de tiendas, así que vamos a ver si podemos entrar para enseñarles un poco de las cosas que tienen. Mira, aquí venden flores. Mira qué bonitas las flores. Qué bonitas están. Si mi esposa estuviera aquí, estuviera encantada con todas estas florecitas, y huelen rico. Huelen bien sabrosos. Mira qué bonitas. A 1.000
499 forintos la macetica. Son como unas maceticas largas, ¿no ves esa macetica? 1499 forintos son como casi $4. No sé, están bonitas, pero se me hace un poquito caro, creo. Bueno, ya estamos dentro de la tienda, dentro de Praktiker, y aquí hay de todo tipo de herramientas de trabajo, de todo hay aquí. Este es el paraíso de los hombres, ¿no? Sobre todo el hombre que le gusta arreglar cosas, construir, el que trabaja en la construcción, todo este tipo de cosas. Las luces se encienden, tienen un sensor y se encienden automáticas. Esta tienda es enorme, señores. Hay una cantidad de destornilladores y piezas aquí. De todo. Uno como cubano flipa. Se vuelve loco viendo todas estas cosas. Mira la lijadora esta. ¿A cuánto? 4.099, güey. $12 una lijadora. 6.099 este pack que tiene 3. Este está bueno. 6.700. Ese está chévere. 6.700 son como $18. Para que tenga una referencia, 400 euros. Ese 400 forintos es €1. Mira los compresores estos. Wow. Tremendos compresores Stanley. Les digo que hay de todo un poco. Todas estas marcas de construcción. Déjame ver aquí cómo yo encuentro lo que yo estoy buscando. Las llavecitas. Vamos a ver dónde las. Que hay cosas que yo no tengo ni idea. Como yo no me dedico a esto tampoco. No tengo idea. Esto no tengo idea de qué rayo será. Pero bueno, vamos a seguir explorando. Aquí las cajas de herramientas a 13.990. Miren esta. Con $40 aproximadamente. Una caja de herramientas. Vamos a seguir explorando. A ver, yo tengo la duda de si aquí se puede grabar o no. Porque aquí en Hungría son un poco complicados a la hora de grabar en una tienda, pero bueno, por eso estoy un poco cauteloso, que no me vayan a regañar. Por ahí pasó uno. Bueno, no sé si se podrá grabar o no, la duda que tengo. Por allá veo plantas. Eso que ven allá son plantas. A ver si acerca ahí. Plantas, señores. Debe ser de combustible. Como está la situación en Cuba, que no hay electricidad, una plantica de esta viene muy bien. Que mira, aquí venden hasta zapatos y todo, zapatos de trabajo, Neo, que ven que son zapatos con casquillo, bien fuerte. No sé el precio, no le veo, no le distingo el precio de los zapatos. Y venden ropa también, ropa de estas de pantalones de trabajo, de construcción. Chaquetas. No. Miren estas chaquetas de trabajo. Wow. Está tremendo esto. Por acá. Alfombras de carro, ¿no? Creo que son de carro. Por acá equipos también. Aquí todo lo que necesite una casa. En cuanto a construcción, a cosas de casa, aquí lo van a encontrar. Pueden ir viendo allí. Rueditas. No. Aquí hay de todo. Vamos a seguir en la búsqueda de la pieza de la llave del lavamanos que me hace falta. Guantes aquí, cualquier cantidad. Piezas allá de construcción. Wow, miren esto.
Miren los tipos de piso, ¿no? Y por este lado de acá de azulejo. Muy bonito. A 2.799 floritos el metro cuadrado. Cerca de 8 o 10 dólares. Aquí venden bicicletas también. Aquí venden este tipo de bicicleticas para niños. Mira qué chévere. A 58.000 floritos una bicicletica para niños. 130 dólares aproximadamente. Y aquí bicicletas más para mayores y hasta bicicletas eléctricas, porque esta misma que está aquí, esta es eléctrica. Bicicletas a 100 y pico dólares también, y estas eléctricas, déjame ver a cuánto la venden. Estas eléctricas 361.000. Guayaba, 361.000. Eso son 800 y tantos de dólares. Pero ahí están. No puedo decir nada, ahí están. Déjame ver. Por aquí más azulejos. Miren esto, señores. Diferentes tipos de azulejos. O pisos, ¿no? Creo que es azulejo, ¿no? ¡Qué belleza! Dios mío. Wow. Por acá otros más. Tipo papel tapiz. Wow. De independencia de lo bonito, de los detalles, de los trabajos que tenga, así es el precio, ¿no ves? Este mismo acá cuesta 5.299 floritos el metro cuadrado, que esos son cerca de 15 dólares. Caro. Y acá también te da las muestras de los diferentes tipos de losa para la casa o para el baño, ¿no? Mira las láminas estas que se usan también como para poner en ventanas, como láminas de cristal así. Acá otro tipo de losa. Por acá es más losa. Ojalá por acá esté lo que yo estoy buscando. La riolita, pero me parece a mí que no. Son más y más contenedores de cosas. Miren estos gnomos aquí, qué bonito. Estas figuritas para poner en el patio de la casa. Qué bonita está, un erizo, unos zorritos. Qué bonito. Están las figuritas, miren qué bonitas estas acá. Bien chévere, bien chulo. Estas acá de cristal. De lo más bonito esto. Miren, hombre, diferentes tipos de taladro. Bosch, Black Decker, Hyundai. Taladro Hyundai, yo no sabía que existían. Taladro Hyundai, mira eso. Stanley. Diferentes tipos de picadores de losa. Wow. Y por acá entonces los discos, los diferentes tipos de discos. Por acá más picadores de todo tipo, de todos colores, de todos precios. Este mismo Yacori Singel, 22.990, son como 60 dólares. Este de Bosch a 36.990, casi 85 dólares aproximadamente. Miren este chiquitico de acá, qué chula. Este otro más chiquitico a 13.990, pero esto no es un picador, esto es para algo, no sé. A 13.990 son casi 40 dólares. Y así los diferentes tipos, por acá diferentes tipos de las agujas de estas del taladro. De todo, chicos. Lo que usted no encuentra aquí es porque no lo encuentra, porque no supo dónde buscarlo. Pero aquí está todo. Miren, para que tengan idea de la magnitud de la tienda.
Hago una toma rápida porque hay música. No quiero que me desmoneticen el video. Pero es enorme, como si fuera un almacén enorme lleno de todas las cosas. Pero lo que yo quiero encontrar todavía no lo encuentro. Las llaves, mira, son como tijeras. Mira esas tijeras, señor. Digo yo, mira para este cuchillo, este picador aquí. Bueno, aquí tiene el detalle de las luces, el encendido automático de las luces. Está increíble. Y acá te venden todo tipo de luces LED. Todo tipo. Hay algunas hasta en rebaja y todo. De colores, de diferentes colores allí. Te venden todo tipo de lucecitas LED. Ya pregunté dónde puedo conseguir las llaves y me dijeron que arriba. El problema es que esto tiene segundo piso. Aquí estamos subiendo en unas escaleritas eléctricas que hay para el segundo piso para encontrar esas llaves de baño, esa pieza de la llave de baño que específicamente yo estoy buscando. Esta tienda está tremenda, señores. Uno como cubano polazo al ver tantas cosas en una tienda, y eso que ya yo llevo aquí casi 3 años en Budapest, pero mi primera vez en esta tienda y todavía uno colapsa al ver una tienda llena con tantos productos de casa, de construcción, wow. Uno vivió en una cueva allá en Cuba no hay nada de esto, no existe nada de esto. La escasez es generalizada y ver esto siempre es algo, verlo por primera vez es algo que te impacta muchísimo. Y creo que aquí están, creo que aquí las encontré. No, esto es lo que estoy buscando, esta partecita, no la llave completa, sino la partecita esta de arriba, que es este sistema que se engrana la llave allí. Esa partecita, yo traje la pieza rota para saber la medida, y esta parte de arriba es la que estoy buscando. A ver si venden como tal ese tubito nada más, esa pieza, y que sea de rosca, tú sabes, ¿no? Que engrane como tal. Porque aquí te venden las llaves, ¿no? Te venden la caja completa con la llave, todo el sistema, ¿no? De la llave. Pero 47.000, eso no es lo que yo quiero. Además no me toca a mí pagar eso realmente. Si ya hubiera que cambiar la llave completa, ya sí le digo al de las rentas para que lo haga, pues llame a alguien y cambien la llave entonces. Pero bueno, estamos haciendo un intento para no tener que hacer eso, pero si no, lo hacemos de esa manera, ¿no ves? Esta parte de arriba es la que busco, pero solo esa parte. Vamos a ver si la puedo encontrar como tal, ¿no? Aquí hay más. Todo esto es un sistema más moderno de roscas, estas que se mueven, que son como para el fregadero. Y bueno, ya estuve midiendo la pieza que yo traje, y es esta exactamente, es esta igualita, la misma medida, todo el mismo tamaño. Esta pieza es la que necesito, no necesito la llave entera. La llave entera cuesta 13.990 y eso que está en descuento. Si no, lo que necesito es esta pieza de arriba. Déjame ver si lo venden en esta tienda, la pieza de arriba, y si no, ya le diré al propietario de la renta que hay que comprar una llave para ponerla en el baño. Y bueno, encontré una pieza sola que creo que le puede servir. Tiene el mismo tamaño, yo la estuve midiendo, es esta. Estuve midiendo con la pieza, es decir, tiene la misma medida acá abajo, el tubo acá abajo, lo que es más larga. Es un poco más larga, y es el miedo que tengo que a la hora de lavarme las manos caiga bien el agua, porque si es un poco más larga. De todos modos, me voy a fijar si encuentro otra, y si no, creo que voy a comprar esta para solucionar el problema momentáneamente, y esperemos que sirva. Y si no, entonces ya sí se cambiaría la llave completa. Vamos a ver si encuentro una como la que yo tengo, y si no, cojo esta misma. Y mira, ahora sí encontré la pieza. Esta que está afuera es la usada. Bueno, ves, se partió, se carcomió allí. Y ahora sí encontré esta. Es un poquitico más grande, pero no tanto. A ver si la pongo allí juntas las dos. Es un poquito más grande aquella. A ver, pero
no tanto. Así que esa es la que es. Y tienen el mismo tamaño estándar. Que esta es la pieza que me hace falta. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí voy con mi piececita. Costó, creo que va a costar 2.800 forintos, que son 7 o 8 euros aproximadamente. Así que bueno, no está mal. Y lo importante es que resuelve el problema. Miren, aquí tienen el montaje de las camas. Esto nunca he ido a un IKEA todavía, tengo una experiencia nueva, pero esto es parecido, digo yo, a un IKEA. Mira esta que bonita, el fondo de la cama, qué bonito. Y por acá, como está todo espectacular. Esta tienda tiene de todo. Mira aquí florecitas artificiales para decorar, cactusito, cosita, adornito, pececito. Mi esposa aquí se vuelve loca. Por acá una cama normal, más sencilla, colcha. Acá como una sala, sofá cama. Pues sofá cama 294.000 candelas. Está caro como rayos. Por ahí unas camas con unas caras de Buda. Las vistas afuera de la ciudad. Aparadores, cosas. Enorme esto. Enorme. Mira esta otra camita. 254.000. Todo esto son como $700. Y ahí la tienen. Tremendo. Y bueno, amigos, ya salimos de acá de la tienda. Y espectacular esta tienda. Quizá para ustedes esto sea normal si me ven de otro país, pero uno que viene de Cuba y que nada de esto existe, esa tienda me dejó sin palabras. Espectacular realmente. Y conseguí lo que quería. Compré la pieza que necesitaba para el lavamanos. Y compré también unas lucecitas LED que para decorar, ¿no? Para decorar ahí en la sala. Unas lucecitas LED. Así que espero que les haya gustado esta aventura. Vamos a dejar el video aquí. Y no les pude grabar todo lo que había en la tienda, si no se hace eterno el video. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si es así, regálame un like, suscríbete al canal, muéstrame tu apoyo, es completamente gratis para ti. Para mí significaría muchísimo, pero muchísimo. Y espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima aventura. Se les quiere.